tal? El día de hoy vamos a ver lo que es la explicación completa del tiempo continuo, también conocido como el tiempo progresivo, y lo vamos a ver en pasado, presente y futuro, que este tema es uno de los que normalmente en clases cotidianas de inglés les alargan el tema en todo un semestre solo para pasado continuo, y luego todo un semestre para presente continuo, y lo alargan muchísimo y jamás terminan de ver el verbo to be. Entonces aquí tenemos que eliminar eso. Esta va a ser la última clase del tiempo continuo que van a tener en toda su vida. Ok, para empezar, primero, como escucharon, les dije que esta es una clase sobre el tiempo continuo o progresivo. Y esto es porque ambos términos son sinónimos, o sea, significa lo mismo. La razón por la que existen dos términos es porque algunos sistemas británicos prefieren llamarle el tiempo progresivo y la mayoría de sistemas americanos le llaman el tiempo continuo, pero realmente va a variar de acuerdo a la editorial del libro que vayan a estar viendo o el término de preferencia de su maestro de inglés. Entonces, algún maestro puede que prefiera llamar el tiempo progresivo, perdón, y otro maestro tal vez se va a llamar el tiempo continuo. El chiste es que recuerden que el tiempo continuo progresivo son la misma cosa exactamente. ¿Y cuál es su característica principal? El verbo to be. Eso es lo que causa tanto dolor de cabeza que nunca entienden jamás. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué me refiero con esto del verbo to be? Primero que nada, en español todos sabemos que significa ser y también significa estar. Tiene dos significados. Ser en español que indica, nos representa identidad. Por ejemplo, yo soy maestra. Pero cuando estamos usando una actividad o alguna acción, nos basamos en el verbo estar. Por ejemplo, yo estoy enseñando. Es con este uso de estar con lo que vamos a estar viendo el resto de nuestra clase el día de hoy. Pero el verbo to be, sea el uso de ser o de estar, va a ser exactamente la misma conjugación y modificación. Ahora, algo muy importante es que con mi método tienen que recordar siempre hacer traducciones literales. Ahora, yo sé, la mayoría de maestros les dicen me dicen que nunca haga una traducción literal porque no es correcto, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de personas o maestros que les dicen que no hagan una traducción literal es porque lo más probable es que no sean maestros de inglés que son buenos. O que tal vez hablan más o menos inglés, si es que les toca un maestro que sí habla inglés, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de maestros no tienen ni la menor idea de cómo es la estructura de un idioma, no saben nada de lingüística. En mi caso yo soy lingüista, por lo cual les voy a explicar por qué tienen que hacer siempre una traducción literal. ¿Cómo no van a hacer una traducción literal si es que quieren transmitir una idea tan exacta? O sea, no hay ninguna otra manera de hacerlo, tiene que ser exacto. Ahora, el verbo to be, para ver esa idea, es que el verbo to be tiene dos palabras para formar ese único término, la palabra to y la palabra be. Este espacio en medio no es ningún error, es parte del término. Y si ya han visto verbos en sus clases de inglés en el pasado, pueden recordar a la perfección que casi todos los verbos, o bueno, deberían de ser todos los verbos, tienen to antes del verbo cuando se los están apenas enseñando o cuando lo ven en una lista. Eso es muy importante porque siempre me preguntan mis alumnos, ¿y qué significa to? Y es la misma pregunta que me llegan alumnos que me dicen, es que mi maestro de la escuela me dice que to no tiene significado alguno. Mentira, ¿ok? Sí tiene significado alguno y sí tiene traducción literal también. En español nos ayuda conocer la estructura del idioma natal del alumno, porque en español tenemos una relación directa. De hecho, si vemos aquí el verbo ser, que acabo de recalcar, podemos observar que este verbo termina en er, y en el caso de estar termina en ar. ¿Por qué es importante? Porque en español tenemos tres terminaciones muy específicas, que son la terminación er, también son la terminación ir y la terminación ar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de terminaciones er, ir, ar? Me refiero a que cuando un verbo en español, y por cierto ese punto no debería de ir ahí,
¿ok? Cuando un verbo en español, perdón, tiene alguna de estas tres terminaciones, eso me indica que el verbo no está conjugado o modificado, o sea que el verbo no está en pasado, presente o futuro. A eso se le llama el tiempo infinitivo o un verbo infinitivo. Ahora, ese término lo van a escuchar un montón, así que tengan mucho cuidado porque sí es importante. Entonces, eso es infinitive, en inglés, infinitive verb o verbo infinitivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que un verbo está en el tiempo infinitivo en español? Porque termina con ir, ar. Eso me indica que no está en pasado, presente y futuro. Entonces, en inglés, estas terminaciones son el equivalente a la palabra to, ¿sí? Entonces, si en español en algún momento ven ustedes esta terminación inmediatamente que estoy recalcando, ya saben que en inglés siempre tienen que indicar la palabra to antes del verbo o antes de esa acción. Estas tres cosas, estas tres palabras o terminaciones que están recalcadas con marcatextos son lo mismo equivalente a inglés y español. Y lo recalco. Un verbo infinitivo en inglés tiene la palabra to antes del verbo en sí. Y en español, un verbo en infinitivo tiene terminaciones ir y ar. Y así es como lo distinguimos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que vimos esto de lo que es un verbo en infinitivo, vamos a ver ahora cómo conjugar el verbo to be. Pero para poder conjugar el verbo to be, antes tenemos que ver algo muy importante, que depende del pronombre cómo se va a conjugar, ¿sí? Entonces, primero que nada tenemos que ver significado para poder comprender el extento completo del verbo to be. Entonces, los pronombres son I, que en español sería yo, you, que en inglés sería tú, y tiene que llevar acento en la U. Eso es muy importante. Si les falta el acento en la U, ya en inglés no sería you, sería your, que esa es otra palabra totalmente diferente. Pero you no nada más significa tú. Si ven, ya le puse un punto y coma. También significa usted y también significa ustedes. ¿Sí? Tiene tres definiciones ese pronombre. Después tenemos he, que es él, igual con acento en la E, porque si no le ponen acento en la E, significa, se dice da en inglés, ya es otra palabra. Así que los acentos no les deben de faltar, jamás, jamás en la vida, porque cambian la traducción literal a otro idioma. Por eso es que muchas veces me llegan alumnos y me dicen, es que ¿verdad que el traductor no sirve, maestra? Sí, sí sirve. El que no sirve es pues la manera de escribir. Si lo escriben mal en español, claro que el traductor también lo va a escribir mal en inglés. Entonces, pues el traductor es una máquina, va a traducir lo que ustedes escriben tal cual. Si lo escriben mal, es culpa de ustedes, no es culpa del traductor. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con los acentos. Después, lo que es el pronombre she significa ella, they significa ellos, pero también significa ellas, we significa nosotros, pero también significa nosotras, it por último es eso. Ahora, eso no es lo único relevante. Aparte de saber cuáles son las definiciones de nuestros pronombres, tenemos que también clasificar estos pronombres bajo el concepto de singular y plural. Ahora, muchos tampoco saben qué es singular y plural que llegan a mis puertas. Por cierto, para que tengan un poquito de información sobre el tipo de clases que doy, yo solamente le doy clases a adultos y adolescentes mayores de 13 años de edad y es muy común que alguien no sepa qué es singular y plural en México. Entonces lo explico brevemente, no es por ninguna otra cosa, sino para que todos vayamos en conjunto, pero singular es el concepto de que una cosa se pueda contar con el número uno solamente. Entonces, si yo uso lo que es el pronombre yo y lo cuento, o sea, cuántas personas son yo, entonces, o soy yo, solamente pudiera contar como uno. Eso es el concepto de singular. Le voy a poner una S aquí a un costado de singular para poder expresar ese concepto. Pero plural es cuando algo
o alguien se puede contar de dos cosas en adelante. Entonces, si vemos por aquí, por ejemplo, con el caso de you, ustedes es plural. ¿Por qué? Porque está hablando de dos personas o más. Pero aquí en este pronombre tenemos un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Que ustedes es plural, pero usted es singular y tú también es singular. Entonces, lo que tenemos que hacer es que recordar que en inglés el pronombre you siempre, siempre, siempre va a ser plural. No sucede que me digan, maestra, pues que va a ser singular, depende de la oración, o plural, depende de la oración. No, no, no. El inglés es muy consistente. Así que para empezar, si en inglés quieren decir tú o usted, de todos modos se va a tratar como plural. Eso no importa. Eso es lo que tienen que recordar fijo de este pronombre en específico. Pero todos los demás sí son muy directos. Él, por ejemplo, es singular, ¿verdad? Y por cierto, yo sé que el clic de las teclas es muy fuerte, lo siento, no lo puedo evitar. She es singular, they, ellos o ellas es plural. Y si se les olvida, hoy no sé todavía, pregúntense siempre, ¿cuántos son? Nosotros, ¿cuántos somos? ¿Uno o más? No, pues es más de yo, así que se va a hacer plural. Luego, it, eso es singular, ¿sale? Entonces, muy importante que tomen en cuenta que los pronombres se tienen que clasificar como singular y plural solamente para el uso de la idea y del concepto que vamos a utilizar en el tiempo continuo progresivo. Para ninguna otra cosa van a tener que clasificarlos con estos dos conceptos, solo para los tiempos continuo y progresivo, ¿sí? Ahora, si vemos hay una columna extra bajo los pronombres. ¿Y por qué? Porque los pronombres también representan a personas o también se puede usar un pronombre más bien como una categoría y no como esa palabra directamente. A lo que me refiero con una categoría es que si yo pienso, por ejemplo, en el nombre de René, entonces René es una sola persona que me da la idea de singular y aparte es masculino que me da la idea de él. Entonces, como es una sola persona y aparte es masculino, yo puedo reemplazar fácilmente el nombre René en lugar del pronombre él o he en inglés. Y pasa lo mismo con she, yo pudiera poner mejor más bien Carmen. Si vemos, entonces en lugar de Carmen, yo puedo poner she o viceversa. Pero eso es cuando ustedes solitos están formulando su oración. Si les están pidiendo que hagan una traducción, no pueden jamás de los jamases cambiar un nombre propio por un pronombre. O sea, si en la oración ya dice Carmen está jugando, no lo pueden cambiar por ella está jugando. Se tiene que quedar como Carmen, ¿sí? Los nombres no se traducen nunca. Los pueden pronunciar un poquito más agringadillo, ¿verdad? Carmen, Renee, por ejemplo, pero no pueden modificar el nombre, o sea, no me salgan con que Carlos es Charlie o algo así, eso no, los nombres no se traducen, eso no es correcto. Aunque sí existen equivalentes de nombres, pero de todos modos no se traducen, no es como que cruzan la frontera y mágicamente su nombre cambió cuando cruzaron a Canadá o Estados Unidos, a donde hayan ido. No, su nombre se queda igual, así que no modifiquen nombres, pero sí pueden usar un nombre propio para reemplazar cualquier categoría de un pronombre. Igual pasa con lo de ellos, por ejemplo, con ellos pueden decir no sé, René, Carmen y Manuel. ¿Sí ven? Y ahí esos tres ya son ellos. Con nosotros puede ser René, Carmen y yo. Y ya estamos incluidos. Entonces, casi todos, excepto por el pronombre I, you, it, son los únicos pronombres que comúnmente no podríamos reemplazar por nombres propios, pero el resto sí. Así que ya ahí se quedaría bajo su criterio y su propia idea. ¿Sale? Entonces, ya sabiendo que nuestros pronombres son singular y plural, podemos ver cómo se conjuga ahora sí lo que es el verbo to be, para que jamás se tengan que preocupar de este dolor de cabeza. Entonces aquí tenemos una tablita de lo que es el tiempo continuo o progresivo. Por cierto, súper importante, quiero que noten, mi tabla es muy sencilla, no tiene todas estas rayas de he, she, they, I bajo el sujeto, no. Si ven,
Lo único que puse bajo el sujeto es singular y plural. ¿Por qué? Porque su sujeto, el sujeto puede ser un pronombre, puede ser un nombre propio, puede ser cualquier cosa que sea el personaje principal de la oración o la persona de quien están hablando. O no tiene que ser una persona, están hablando de un jitomate, el jitomate también puede ser el sujeto. Pero ahí, si toman en cuenta esa clasificación que les comentaba, un jitomate, por ejemplo, por ser singular y ser un objeto, no una persona, se clasificaría bajo it, que nos da singular. Entonces, todos los sujetos se tienen que clasificar como singular y plural. Ahora, ya que tenemos eso en cuenta, vamos a ver pasado, presente y futuro, que en inglés se dicen past, present y future, ¿sí? Ahora, con esto de aquí tenemos el sujeto, que en inglés se dice subject, por cierto. Entonces, cada que tengan su sujeto ya en mente, lo van a clasificar. Entonces, vamos a decir que estamos hablando en pasado, ¿sí? Y queremos conjugar el verbo to be. Todo lo que va a estar aquí dentro de la tabla va a ser el verbo to be conjugado en pasado, presente y futuro. Empezamos con el pasado. Vamos a decir que mi sujeto es singular, por ejemplo, que yo quiero decir yo. Y quiero decir yo estaba, porque estaba es la forma pasada de estar. Entonces, ¿cómo diría eso? Ah, pues se dice yo, ya sabemos que se dice en inglés, I, y estaba es was. Entonces, was es cualquier verbo estar o más bien es el verbo estar en tiempo pasado cuando cualquier sujeto sea singular. Por ejemplo, quiero decir, él estaba, he was. Pero también funciona para ser. Por ejemplo, yo puedo decir, yo fui maestra. I was a teacher. Si vemos, es lo mismo, porque las dos definiciones en español me van a dar en inglés el mismo resultado. Mientras se acuerdan que sea singular. Y si es plural mi sujeto, entonces simplemente el verbo va a cambiar a were. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos. Nosotros se dice we y estábamos sería were. Y eso es todo. We were sería la traducción de ese pedacito, esa frase. Nosotros estábamos o nosotros éramos. We were. Y así es como se traduce. En el tiempo presente podemos observar que tenemos aquí una división de dos rayitas para que es el tiempo presente cuando mi sujeto, nuestro sujeto, sea singular o tenga esa clasificación. Y eso es porque el pronombre I en inglés, que siempre tiene que estar con mayúscula, por cierto, no puede estar en minúscula, siempre se tiene que usar acompañado de la conjugación del verbo to be en su forma de am, que por cierto se pronuncia am. Nunca jamás pueden decirlo como am, porque escucho que muchos maestros de inglés dicen am y eso no es correcto. Ni en inglés británico tendría que usarse con otro sonido. Entonces, nunca, 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 jamás de los jamases, por favor, lo digan así. Es am, ¿sí? Después, si vamos a decir, ¿qué hacemos si mi sujeto es singular, pero no es el pronombre yo? Por ejemplo, que fuera él. ¿Cómo digo él es o él está? Entonces, es o está se dice is. Que por cierto, I am, que es lo que está en presente, es yo soy o yo estoy. Y avanzando a cuando mi sujeto es plural, si el sujeto es plural como nosotros somos o nosotros estamos, se diría are. Y eso es todo del tiempo presente. Y en futuro es súper sencillo porque no importa si el sujeto sea singular o plural, siempre va a ser will be. Y sí, es un solo término, pero son dos palabras. Entonces siempre lo tienen que tomar como una sola unidad, independientemente de que tenga dos. Y básicamente eso es todo de conjugación, pero si recuerdan, les había comentado que en mi tabla es muy sencillo porque tienen mucha menos información o más bien la información está clasificada de una manera más directa y al punto. Entonces yo prefiero que no se memoricen la tabla bajo los sujetos que diga I, you, he, she, they, we, it. ¿Por qué motivo? Porque es mucha información y es más fácil nada más clasificarlos bajo singular y plural. Porque aparte acuérdense que los pronombres solo son categorías, no obligatoriamente tienen que usar un pronombre, pueden usar un nombre propio o el nombre de una cosa. Entonces, esto es
en mi opinión, la mejor manera de ver el verbo to be de una manera más concreta y pues más sencilla, sinceramente. Ahora, ¿cómo se usa esto dentro de una oración en el tiempo continuo o progresivo? Vamos a ver. ¿Ok? Aquí tenemos dos frases que yo he preparado. Pero antes que nada, yo he preparado el verbo jugar en tiempo infinitivo. Y si vemos, yo ya recalqué la terminación ar de jugar, que eso, si recuerdan, les había explicado que indica que el verbo está en tiempo infinitivo, que me indica que el verbo no está conjugado en pasado, presente o futuro o ha sido modificado. Y ahorita les explico a qué me refiero con las modificaciones de un verbo, pero ya sabemos que eso es el equivalente a to, lo cual también ya está recalcado. Ahora, play es el verbo, así que cuando yo quiero tomar un verbo infinitivo y usarlo dentro de una oración, lo único que voy a hacer es retirar el to, ¿sí? Así de fácil, eso es lo único que voy a hacer. Entonces, solamente voy a usar play, no voy a usar nada. Y eso es importante porque si vemos to play es jugar y aquí abajo estamos viendo esto de aquí. Ahora, antes que nada, tengo otra porción de información antes de comenzar mi traducción y eso me indica lo que es la terminación ing o ing en inglés y esa terminación en español nos la vamos a encontrar como terminación endo o ando. Esa terminación es muy importante porque si tenemos endo o ando en español, en inglés automáticamente al verbo le vamos a añadir ing. Vamos a ver cómo funciona eso ahorita. Ahora, eso que les acabo de mencionar, ing, se llama el gerundio. En inglés se conoce como gerund. Ahora, el gerund o el gerundio, para no decirlo tan spanglish, el gerundio no es una conjugación, es una modificación al verbo, porque jugando no me expresa pasado, presente o futuro. Por eso les comentaba que cuando le quitamos el to, me indica ahora ya el verbo ya va a estar modificado o conjugado. Entonces, es muy importante que el endo, ando, el ing, lo recuerden que no es una conjugación, es una modificación del verbo por no expresarme pasado, presente, futuro. Ahora, avanzando a lo que es mi oración. Tenemos yo. Yo en inglés se dice I. Y si no recuerdan, pueden regresarse al video para que vean las definiciones. Estaba. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Estaba lo puse con azul. ¿Por qué? Porque si vemos es el color que utilicé para las conjugaciones del verbo to be. Y yo les recomiendo que le tomen una captura a esta pantalla o que lo escriban en su cuaderno o algo para tenerlo a la mano. Pero antes que nada vamos a decir que yo no tengo a la mano mi tablita, como ahorita en la pantalla, que no está a la vista. Entonces, primero que nada, el verbo to be o el verbo ser o estar está en pasado, presente o futuro. Entonces, aquí podemos observar que está en pasado. Pero vamos a decir que no saben cómo distinguir si una oración es pasado, presente o futuro. Hay un truco que yo uso y es ponerle al final de una frase o oración las palabras ayer, ahorita o mañana. Y con cualquiera de las tres que quede les va a dar el tiempo. Entonces, obviamente, si al final de la oración le ponen la palabra ayer y tiene sentido, entonces es pasado. Si le ponen ahorita, es presente. Y es un ahorita directo, no ahorita mexicano que dicen ahorita y es en 5 días, ¿no? Es ahorita tal cual, en este instante. Y la palabra mañana, eso me indica futuro, ¿sí? Entonces vamos a intentarlo. Yo estaba jugando, le añado esa palabra de comodín, lo pongo con paréntesis para que no piensen que eso lo tengo que traducir. O sea, solamente es una pista para que ustedes sepan el tiempo. Entonces, yo estaba jugando ayer, sí queda. Pero si ven, yo estaba jugando ahorita, no. A lo mejor en forma coloquial en México sí queda, pero no sería correcto. Yo estaba jugando mañana, si ven, ahí no queda. Entonces, ayer sí queda. Así que eso me dice que es pasado. Mi verbo ser o estar es pasado y mi sujeto que está inmediatamente antes es singular. Así que vamos a ver. Tiempo pasado es esta columna. Pasado singular me da esto de acá. Y mi verbo to be va a ser was. Y eso es todo.
¿Sí vemos? Fácil, fácil. Jugando, yo ya sé que jugando es el verbo to play, pero ya saben que para poner la oración le voy a quitar to. Entonces le pongo solamente play. Pero como vemos aquí recalcado con este color azul marino, el que está un poquito oscuro, es más, lo voy a cambiar de color para que combine con aquí arriba. Entonces, ya que vemos la coordinación de colores, ya sabemos que terminación ando es ing. Y por cierto, creo que ya habían visto cuando empecé la explicación que yo pongo guiones antes de lo que es una terminación. Eso es porque me indica que es precisamente el final o el sufijo de una palabra. Entonces, cuando digo terminación y si estoy haciendo dictado, no escriban terminación como palabra directamente o completa, pongan solo el guión y ya. Entonces, ing es endo, ando. Y si vemos, lo recalco con color porque es bien importante que vean que todo tiene una traducción literal y equivalente. Si yo quiero ver el verbo to be, me da igual, was, ¿sí? Yo, I, estaba, was, jugando, playing, tal cual. Y no se les olvide jamás el punto final, punto final. Bueno, solo uno. Pero porque ya terminamos nuestra oración. Entonces, si vemos palabra por palabra, mi traducción es correcta, está al pie de la letra y eso es una traducción literal que me indica que sí es correcto que traduzcamos tal cual. Ahora, puse una variación, perdón, de la misma oración con el mismo verbo y el verbo to be, pero si observamos en esta parte, estábamos jugando, no hay un sujeto. Entonces, si no hay sujeto, ¿no lo pongo? Sí. En inglés, cualquier verbo tiene que tener justo antes de ese verbo un sujeto o un pronombre. O sea, ¿de quién estás hablando? Especialmente el verbo to be. Bueno, más bien específicamente el verbo to be, siempre antes tiene que tener un sujeto. Entonces, aunque no me diga aquí cuál es el sujeto, en inglés yo lo tengo que encontrar y poner. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues buscarlo. Yo estábamos jugando, no queda con yo, entonces no es yo. Él estábamos jugando, tampoco. Nosotros estábamos jugando, sí, ese sí queda. Entonces, nosotros, igual lo voy a poner aquí en paréntesis para que como que veamos de dónde salió. Pero ya sabemos que esto no es parte de la oración. Pero en español, aunque no sea parte de la oración, en inglés sí tenemos que poner we sin paréntesis de manera mandatoria. Eso no es opcional. Estábamos ahora. We es plural. Estábamos, ya sabemos que es pasado. Estábamos jugando ayer o nosotros estábamos jugando ayer, queda. Entonces vamos a revisar la tablita. Tiempo pasado y mi sujeto es plural, entonces uso were para reflejar estábamos. We were. Y después jugando igual. Play, endo, ando, ing, ing y eso es todo. Entonces aquí es bien importante que recuerden que palabra por palabra tiene que haber un equivalente de lo que están haciendo de traducción, porque si no usan el español, que es su idioma natal, o aunque no sea su idioma natal, pero si están viendo este video y hablan español, es la mejor manera de comprender qué es lo que están haciendo. Así que muy importante eso. Otra cosa es que una vez que ya hayan aprendido el tema correctamente, por favor continúen haciéndolo bien. No cambien hábitos, no vuelvan a regresar a decir cosas mal. Por ejemplo, no digan am en lugar de am. Y ya escucharon, por cierto, lo que es la pronunciación de los pronombres. Pero ahorita al terminar el video, en un instante, se les va a poner la pronunciación de los pronombres también. Entonces, por favor, formen buenos hábitos para que puedan aprender un inglés muy bueno y no mediocre. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Por favor, pongan un comentario si es que se quedaron con alguna duda o tienen alguna confusión sobre el video. ¿Sí? Entonces, eso fue el tiempo continuo o progresivo. I, you,